lo eligió el doctor. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Lorita? Buenas noches. Bien, siempre. Uno tiene que pensar en positivo siempre. Claro. Entonces digo, ¿cómo va? Bien, entonces uno se autoconvence de que está bien. Más allá de los dolores, las preocupaciones y todo, la vida moderna nos lleva a estas situaciones de estrés. Se han hecho encuestas en distintos países y las 2/3 partes de la población está sufre del estrés. Incluso cuando se les pregunta, la población en general, o sea, no, desde los chicos hasta los adultos mayores, Todos padecemos. todos padecemos el estrés, por determinadas circunstancias. En parte, hoy en día hay algo que se da, que en Esperanza y se da en todo el país, y yo creo que a nivel mundial, el tema de la inseguridad. Claro. Eso nos preocupa a todos y en algún momento nos estresa a todos. En algún momento del día eso nos estresa. Y cuando hablamos de inseguridad, yo digo, bueno, sí, es la inseguridad física, la inseguridad ante la violencia externa, pero hoy también está el tema de la inseguridad que tienen los padres de cuál es el futuro de sus hijos, o uno como abuelo, cuál es el futuro de mis nietos. La situación económica, la inestabilidad económica que hay, lleva a que la gente se estrese. Los medios de comunicación, que una de las recomendaciones que yo siempre digo, si bien los noticieros están a primera hora en la mañana y en muchos canales están también a última hora, le digo, uno no puede levantarse y ver un noticiero, porque antes, en otra época, pasaban noticias buenas. Hoy son todas noticias que nos estresan y tampoco podemos irnos a dormir viendo un noticiero con todas notas que nos estresan. Los medios de comunicación, las redes sociales, las redes sociales estresan en general. Yo tengo algunos grupos que le dije, no, si armamos un grupo de amigos, de compañeros de la escuela secundaria, no es para que nos empecemos a pasar todas, lo que yo le digo, las pálidas y las cosas, que ya las sabemos que pasan. Sí. No me revuelvo. Es para felicitarnos, para el cumpleaños, para hacer una reunión, para eso. Pero lamentablemente hay muchas redes sociales y la gente vive prendida a estos aparatitos que son, bueno, de 5 mensajes que llegan, 4 lo van a estresar por la situación económica, por la inseguridad, por las interrelaciones personales a nivel laboral o en familia, ¿no es cierto? Generalmente el individuo, ¿no es cierto?, llega a la casa, o anteriormente llegaba a su hogar con su familia, tenía un punto de contención. Y ahí se desestresaba. Pero hoy en día llegan al hogar y tienen a veces noticias, ¿no es cierto?, o informaciones que los estresan más y empiezan a preguntarse, ¿no es cierto?, supongamos por la situación económica, laboral, decir, ¿qué futuro le puedo dar yo a mis hijos? ¿No? Porque no es solo mandarlos a la escuela, por más que vayan a una escuela pública, el costo de todos los elementos que hay, sí. No es solo mandarlos a hacer deporte, el costo, ¿no es cierto?, para que vayan a hacer deporte, y todo eso, bueno, tengo que tener un trabajo bien remunerado, un ingreso, muy buen ingreso, a veces de las dos partes, tanto con padre como madre, para poder solventar eso. Y eso nos lleva a que
estemos estresados. Y decía que se han hecho encuestas, ¿no es cierto?, en distintas ciudades, donde el 75%, por las 2/3 partes de la población, el 75% de la población refiere estar estresada en la última semana, por lo menos una vez en la última semana, ¿no es cierto?, refiere haber consultado con un amigo, o sea, que a veces también se le ha preguntado con quién consulta, si consultan o no consultan, con quién lo hablan o si se encierran y no lo hablan para no llevar más problemas a otros. El tema son las consecuencias del estrés, el ¿no? tema son Usted que fue cardiólogo, médico cardiólogo, claro, lo debe... pero el tema de las consecuencias del estrés, a nosotros antes en medicina, la principal causa del estrés, o sea, la consecuencia del estrés, eran las enfermedades cardiovasculares, o sea, sobre todo el infarto de miocardio. Hoy en día ha sido superado por los accidentes vasculares cerebrales, los accidentes isquémicos o hemorrágicos, o sea, porque se tapa una arteria o se rompe una arteria. La falta de poder controlar a un paciente hipertenso, pero por sobre todo eso los lleva a una crisis de ansiedad, ¿no es cierto?, que ahí es donde está el problema más grande, que es lo más frecuente, que lo conduce a una depresión. Y hay mucha gente con depresión que consulta o no consulta, se aísla, no se da cuenta que está deprimida, se ponen irritables, se ponen de mal humor y tienen problemas laborales por la falta de conexión interpersonal, ¿no? Y sí, provoca infartos, pero en porcentaje hoy en día está provocando más problemas vasculares, digestivos, también, ¿no es cierto?, digestivos como la gastritis, el colon irritable, todo lo que es problemas psicológicos, que ya te los nombré, e incluso en pacientes que además, o sea, se van sumando las cosas, en los que tienen enfermedades neuroendocrinas o endocrinas, mejor dicho, el diabético se le descompensa la diabetes y a veces no se la pueden controlar, pero ¿por qué? Porque ¿qué ocurre? Cuando uno está estresado, ¿qué es lo que hace? Tiene que tener alguna vía de escape. El que mejor lo hace es el que cierra los ojos y se sienta a escuchar música. Qué bueno. O que dice, no, tiene el gimnasio en la casa o va a un gimnasio, me voy al gimnasio y me pongo y descargo todo lo negativo. Sí. ¿No es cierto? O tiene alguna otra actividad plástica de decir, hago cerámica, pinto, o leo, o me pongo a ver una película, pero lamentablemente, últimamente, uno ve que en las películas siempre, la mayoría son películas de violencia. Mucha violencia. Entonces, eso lo estresa más. Sí. Entonces yo digo, si vas a ver una película, tenés que buscar una película vieja para ver. Le digo, porque incluso hasta los juegos para los chicos son estresantes, los juegos que tienen en los celulares o en la pantalla de la tele, son estresantes, es la competencia permanente. Le digo, y está la otra, que la mayoría toma un vicio, fuma, ¿no es cierto? Y uno dice, sí, bueno, pero tiene problema coronario o vascular porque fuma. No. Lo tiene el problema pulmonar porque fuma, lo tiene, sí, es cierto, no podemos descartar eso del cigarrillo, pero también está sumado el estrés y la tensión permanente, porque ¿qué ocurre? Cuando hay estrés, las suprarrenales empiezan a segregar lo que se llama adrenalina, y eso nos hace subir la presión arterial, transpirarnos, se nos seca la boca, temblores, ¿no es cierto? Y bueno, otros se les da por comer, entonces vienen los problemas de obesidad,
no solo de obesidad, sino por ejemplo, el paciente diabético que come en forma desmedida, no cumple la dieta. Otros entran en inapetencia. Ajá, también. O se deprimen y duermen todo el día. Sí. Otros sufren de insomnio. Todo eso es estrés, doctor. Todo eso es por estrés. Qué bárbaro. Todo eso por estrés. El tema es encontrar primero la causa para poder combatirlo. Yo con el tema del estrés siempre digo, cuando me consultan, la hipnoterapia, la relajación profunda, ¿me va a curar del estrés, me va a curar del insomnio? Paremos. El problema, cuando veamos qué antecedentes tenés, qué es lo que pasa, no, para el estrés, en esto es un tratamiento multidisciplinario. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que está por la misma ansiedad, entra en una crisis depresiva, necesito que el médico, en este caso médica psiquiatra, lo trate. Claro. Que la terapeuta o la psicóloga o psicólogo le haga el tratamiento. Que si es un paciente que además tiene problemas coronarios o diabéticos, que vaya con el cardiólogo o con el endocrinólogo. ¿Estamos? Por acá las contracturas, mi operador y yo. La contractura, estamos hablando, es otra de las cosas. Los dolores. Eso. Y le decía, si tiene un problema digestivo, necesite que el gastroenterólogo lo vea y lo trate, necesita la medicación. ¿Qué logramos con la meditación profunda y con la hipnoterapia? Por dos partes. A veces viene un paciente y dice, no duermo y estoy con insomnio. Pero no sé por qué estoy con insomnio, no le encuentran la causa. Mediante la hipnoterapia con relajación profunda y hacer una regresión en el tiempo, uno logra descubrir cuál fue el gatillo, cuál fue la causa que está en su subconsciente que le está provocando esto. Y logramos aportarle sugestiones positivas, como le dije, ¿cómo le va? Bien, claro. Eso es una sugestión positiva. Por más que me duela, por más que hoy me golpeé la mano y me sangra, bien me fue. O sea, es una sugestión positiva, sugestiones positivas que son las herramientas, las armas que va a tener para combatir la dolencia esta, que es la ansiedad o el estrés. Pero le va a ayudar al que tiene que cumplir una dieta a adherirse a la dieta que le dio el nutricionista, la nutricionista, adherirse al tratamiento médico, ¿no es cierto?, de la administración de los medicamentos como se los han indicado, porque muchos tengo una mala situación económica, una mala situación laboral, lo que me cubre la obra social, los medicamentos, lo que me cuesta, no, los medicamentos los dejo. Y lo que me cuesta ir a terapia, porque tengo que pagar aparte de la obra social, no, tampoco voy, no. Solo con la hipnoterapia eso no lo vamos a lograr. Claro, pero en 4 o 6 sesiones uno puede lograr introducir en su subconsciente los mecanismos estos, las armas estas, de lo positivo para que adhiera al tratamiento médico, adhiera a la dieta que le han dado, adhiera a la concurrencia con la psicóloga. Y sobre todo la respiración ayuda a bajar los decibeles, ¿no? La respiración ayuda a bajar los decibeles. Es algo que a mí lo aprendí hace muchos años. O sea, es decir, en un momento en que uno se estresó, que es un poco lo que le decía recién. Sí, a Luciano. Las contracturas musculares hay que ver por qué qué le está pasando.
pero es cerrar los ojos, respirar profundo contando hasta 3 mentalmente y exhalando prolongadamente. ¿Por la boca? Por la boca, pero hacer una exhalación prolongada. Mientras hago la inspiración, tengo que estar pensando, no solo contando mentalmente hasta 3, sino tengo que estar pensando en decir, absorbo todo lo positivo, todo lo bueno. Y cuando exhalo todo lo negativo, todo lo malo, todo lo que sea. Dejar los brazos colgando, o sea, no estar apoyado como estoy ahora, sino dejarlos colgando, apoyados sobre el regazo, ¿no es cierto? Sí. Dejarlos colgando al costado del cuerpo. Y, ¿no es cierto? Eso hacer 3, 4 veces. Y uno va a ver que después se relaja. Y después, bueno, para el tipo de contractura que tiene él, le dije los movimientos que tenía que ir haciendo. Que además también yo lo sé por experiencia propia, porque son contracturas a nivel del cuello que las tengo. Cuando voy al gimnasio, me siento en la bicicleta a pedalear y me dicen, ¿por qué cerrar los ojos? Déjenme, porque me estoy relajando, estoy pedaleando, pero a su vez estoy aflojando todo mi cuerpo, relajando todos mis músculos y moviendo mis cervicales hacia un lado, hacia otro, por el problema de columna que tengo, por las contracturas. Claro. Ninguno estamos exentos. No estamos exentos, no. Ninguno. Ahora, todo aparece a través de la mente, doctor. Todo, el estrés, sí. El estrés son los estímulos externos que recibimos, sea por la vista, por el olfato, por el gusto, por el oído. Son todos los estímulos externos negativos y que cuando empiezan los estímulos negativos, que nos pase un amigo y nos dé un abrazo, a veces no es suficiente. No es suficiente, porque a veces pasen o te palmen, pará, relájate. No es tan fácil. No es tan fácil. Por eso a veces uno o sea, una de las consultas, por la primera consulta, una de las preguntas que se le hace, es decir, ¿esto lo ha hablado con alguien? ¿Con quién lo hablo? ¿Con alguien más grande? ¿Con alguien de menor edad? ¿Con un amigo? ¿Con un familiar? ¿Le sirvió hablarlo? ¿Lo escuchó? ¿Le dio alguna solución? Porque hay veces que sí, lo único que hacen es escuchar y te quedan mirando y no saben qué responder, es lógico. ¿Trató de hablarlo o se encerró y prefiere irse a dormir? Claro. Muchos prefieren irse a dormir. Sí. Pero hay que sacarlo, ¿no? Hay que sacarlo. Son las cosas negativas que hay que expulsarlas, que sacarlas. Y en una sesión suya de hipnoterapia, bueno, se da la charla, usted indaga en la persona, qué problema tiene. La primera sesión es preguntarle, bueno, ¿por qué venís? Y hacer preguntas, en el caso del estrés, como esta. Sí. ¿No es cierto? Y como del insomnio, ¿no es cierto? Claro. Que es consecuencia del estrés, puede ser el insomnio. Preguntar para ver si uno puede indagar la causa primaria, ¿por qué? Y en esa misma sesión, aparte de hacer la entrevista, o sea, la anamnesis que se llama, uno hace la prueba de relajación. A ver hasta dónde uno puede hacerlo relajar al paciente ahí. Generalmente en la primera sesión no se llega a relajar del todo. Sí. En la segunda sesión uno ya puede, o sea, ya no existe toda la charla previa, sino preguntarle, porque una vez por semana, es preguntarle, bueno, ¿cómo anduvo esta semana? Porque cuando le hago la relajación, lo que uno le va hablando y le va diciendo, lo grabamos, se lo mando por audio para que lo escuche por lo menos, aunque sea una vez a la noche cuando se va a dormir, ese audio. Sí. Hay quienes vienen y me dicen, doctor, no terminé de escuchar el audio, me dormí antes. Qué bueno. En buena hora. Hay otros que me dicen, no,
O sea, depende de la persona y del sí. problema. Y a veces uno, como hipnoterapeuta y como médico, eso no es la causa. Acá hay algo que me está ocultando, pero no conscientemente me lo está ocultando. Es inconscientemente me está ocultando esto. Entonces es una sesión que generalmente es la tercera entrevista que tenemos, que es entre la segunda y la tercera, que es lo que se llama la regresión, no a vidas pasadas, la regresión en la vida de uno. Y uno lo va haciendo retroceder en su vida, una vez que está relajado, que está hipnotizado, y le va preguntando, y a veces allí es donde logramos descubrir qué es lo que le ocurrió 5, 10, 20 o cuando era chico, ¿no es cierto? Cuando era chico me refiero cuando era adolescente o cuando era un niño, qué es lo que le está provocando esto, qué es lo que le está provocando este problema, ¿no es cierto? O a veces me dice, bueno, tengo una mala relación familiar, pero no lo cuentan ahí el porqué, pero en la regresión ahí aparece. Está. Entonces, eso nos da el elemento para que antes de irse de esa sesión, uno le dé sugestiones positivas, ¿no es cierto?, que quedan grabadas en el subconsciente, para que ante una situación así, actuar en contra de esas situaciones así. Y ayuda, en el caso que cuando es derivada o el paciente por otro profesional, ya sea una psicóloga o una psiquiatra o psiquiatra, uno le diga, lo llame y le diga, mira, tal paciente le pasó esto en su niñez o en su adolescencia. Claro, para que lo trabaje. Para que también lo trabaje. Y generalmente en 4 sesiones, 6 sesiones, uno logra revertirlo eso, y que algunos me dicen, me pongo a escuchar el audio y digo, doctor, la insomnio que tenía, ya me acuesto y me duermo. Y escucho, bueno. Antes que no dormía a la hora de la siesta, me duermo. No termino de escucharlo el audio, no importa que no termine de escucharlo. Tu subconsciente va a escuchar lo que yo te Está buenísimo. Y bueno, un tratamiento, ¿cuántas sesiones lleva? ¿6? Entre 4 y 6. Entre 4 y 6. Y ya con eso podemos superar. Eso. Y yo siempre le digo, mira, entre 4 y 6, a veces en la quinta sesión, le digo, andá. Ya está. Andá. Y tenés mi número de teléfono, sabés cómo ubicarme, pasame un mensaje, porque no te voy a curar, no te voy a sacar el problema que vos tuviste cuando tenías 10, 12 o 15 años. Lo vas a seguir, pero lo vas a procesar distinto, lo vas a pensar distinto, es algo que ya pasó y ya lo superaste. Entonces, cuando vos veas que empezás a caer, llamame. A veces le digo, ni siquiera es necesario que vengas de claro. vuelta. Una llamada por teléfono, le digo, tener los audios grabados de todas las sesiones para que escucharlos, porque todos somos iguales. Sí, sí. Nos componemos de esto, y los audios no los escucho más. Sí, no es así. Entonces, es la terapia. Es la terapia. Y la recomendación siempre, le digo, hoy en día no se puede ver un noticiero a la noche. Hay gente que se duerme viendo un noticiero. No, sí, seguro. No, le digo, no. Escucha música, lee, o sea, positivas. ¿Y cómo me entero en las noticias? En otro momento del día. Claro. Pero no antes de irte a dormir, porque seguro que no vas a dormir bien.
Doctor, hermosa la charla, se nos fue media hora prácticamente, Sí. se nos fue volando. Sí, se me fue volando. Y realmente un muy buen consejo para toda nuestra teleaudiencia, que no se vayan a dormir con un noticiero. No, Con otra no, cosa porque más no positiva. son los noticieros de antes. No, Había una radio que yo escuchaba, que es de Córdoba, sí, que empezaba la mañana, siempre empezaba con un cuento, con algo gracioso Claro. bien. Y después nos tiraban todas las pálidas, todo lo que Ah, pasaba en claro. el mundo. El locutor ese falleció hace 2 años, 3, y resulta que ahora uno la prende a la radio y lo primero que escucha son todos los problemas que hay en el mundo. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Hay que cambiar. O sea, porque uno quiera o no quiera, lo que está pasando en Europa no lo vamos a poder solucionar. no lo vamos a nosotros. poder solucionar, pero si lo escucho todos los días no me deja Tampoco, dormir. no. Si me llega todos los días Sí. por un WhatsApp, no voy a poder solucionar, por más que diga, bueno, sí, económicamente puedo hacer un aporte, pero ¿en qué voy a Claro. ayudar? Sí. La seguimos la próxima, con todo- otro tema interesante. Con otro tema interesante. Gracias por venir. No, gracias a usted, Dorita.